Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar en nuestro estudio de esta carta a los romanos, este capítulo séptimo, y particularmente es este párrafo que acabamos de leer sobre el propósito de la ley. Yo creo que todos nos podemos dar cuenta, a través precisamente de estos capítulos y algunos otros que todavía han de tocar el tema de la ley, de que el apóstol insiste mucho en el significado y las consecuencias del correcto uso y entendimiento de la ley. Porque bajo esa palabra, la ley, se encierran muchas cosas. Naturalmente ahí está la voluntad normativa de Dios. Pero esa ley en la Biblia aparece de muchas formas. No pensemos únicamente en la ley de Moisés, en el Pentateuco, porque en ella sí, ciertamente hay lo que normalmente los judíos llamaban la ley. Pero la ley no termina ahí. La ley es todas las expresiones, todas las declaraciones de la voluntad divina en forma de estatutos, de decretos, en forma de diversas maneras de ordenar algo que en su voluntad quiere que obedezcamos. De manera que la ley es un campo muy amplio. Es verdad que en el judaísmo ese campo se redujo mucho, se quedó prácticamente en los primeros 5 libros de la Biblia, en el Pentateuco, y aún de eso pues se ignoraban partes o no se aplicaban de alguna manera. Y sea como sea, lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí en estos pasajes es abrir nuestra mente en el sentido de que la ley no la podemos tomar estrictamente solo como el Pentateuco, o menos aún como los 10 mandamientos, como si solamente eso fuera realmente lo que importa desde el punto de vista legislativo de Dios. No, la ley en la Biblia muchas veces se contrapone al espíritu, la letra y el espíritu. La letra. Esa idea de la letra y el espíritu como valores contrapuestos, como diciendo cuando dice, por ejemplo, que la letra mata y el espíritu vivifica. Quiere decir que la letra, es decir, la ley, es realmente responsable, culpable de la muerte espiritual. No, dicho de esa manera no sería cierto. Pero la Escritura lo dice, que la letra mata y el espíritu vivifica. Por tanto, la aplicación literal de la ley, lo que llamamos la lectura al pie de la letra de la ley, efectivamente nos conduce a un desastre, en el sentido de que el significado que sacamos de esa lectura al pie de la letra es equivocado. ¿Por culpa de la letra? No, por culpa de nuestra mente, por culpa de la corrupción intelectual y espiritual con la que vivimos, con la que nacemos. De forma que yo por eso he insistido mucho e insisto, primero la importancia de comprender estos pasajes del apóstol Pablo. Es muy importante. Todo este capítulo 7 y 8, y el 6,
de la carta a los romanos, muy importante para que no caigamos en la trampa de decir, en fin, la ley, que es la ley de Dios, de la que el Salmo 119, por ejemplo, pues habla maravillas, ciertamente, con toda razón, pero no pensemos que nuestra manera de entender hoy la ley es siempre correcta, porque no lo es. Y eso se nota ya en los días de Pablo, el apóstol, los días de Jesús mismo, cuando los estrictos intérpretes de la ley incurrían en el pecado de arrogancia y en otras muchas formas de desobediencia al espíritu de las cosas de Dios, cuando ellos estrictamente se fijaban en la letra tal cual. Ya os he puesto el ejemplo más de una vez de que los mismos apóstoles y discípulos de Jesús incurrían en el mismo vicio que los propios fariseos, de interpretar al pie de la letra el texto, y con eso pues sacaban conclusiones equivocadas, como cuando le pidieron al Señor que suplicara al Padre que enviara fuego desde el cielo para eliminar a aquellos impíos que estaban hostigando y acosándole, etcétera, que los aniquilara. Y la respuesta de Jesús, ya recordaréis, que es: no sabéis de qué espíritu sois. Ese es un ejemplo, como podríamos hablar de otros, en donde pretenden los mismos discípulos que se aplique la ley estrictamente. Aunque en el Evangelio de San Juan hay un pasaje muy famoso sobre aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, y ese pasaje yo no lo utilizo normalmente porque hay muchas dudas de que realmente formara parte del texto, del mejor texto, digamos, original, pero bueno, la lección se puede también dar ahí porque es el mismo talante. Ellos le dijeron, los que estaban allí alrededor, le contaron la historia y le dijeron al Señor Jesucristo: Moisés dijo que a esta mujer hay que apedrearla, hay que matarla. Y esa era, además, una costumbre real. No tiene nada que ver con si el texto es más o menos propio del original o no, porque el mandamiento que ahí se invoca es verdad. Ahí estaba la condena del apedreamiento por este acto. Y Jesús, una vez más, pues claro, se niega a tomar parte en esa interpretación y les dice claramente, si es que el texto obedece a las palabras literales, pero se dice allí en ese texto que, bueno, que esté limpio del pecado que arroje la primera piedra. Como diciendo, Jesús dice, en realidad, no entendéis esto y yo no quiero participar de vuestra interpretación. Que no es que fuera una mala interpretación, porque era tan al pie de la letra, tan evidente, esto es lo que está escrito, le decían, pues que se cumpla. Porque ellos no eran conscientes del nuevo espíritu, no eran conscientes de la obra que venía a realizar el Mesías, que no había venido a juzgar, venía a salvar, venía a dar vida eterna. No eran conscientes de que tenían delante a uno cuyo nombre era Jesús,
Yeshua, que es Salvador, el que salva. Lo tenían delante, con su nombre propio, el que viene a salvar, pero ellos buscaban que se produjera allí un acto de condenación, un acto de muerte a una persona transgresora. De manera que el apóstol aquí está dándonos una idea profunda, a veces complicada, de la ley, porque la vemos, esa ley, contemplada desde dos lados diferentes. La ley que es maravillosa, según el Salmo 119, pero la ley que nosotros tergiversamos, aplicamos mal, utilizamos en un sentido equivocado. Y por eso, después de haber sido instruidos por el apóstol diciendo que hemos sido libertados de la ley. ¿Qué quiere decir que hemos sido libertados? Decía en el capítulo 7:6 que hemos sido libertados en el sentido que ya no tenemos nada que ver por la ley, era una especie de carcelero y se han quitado las cadenas y ya estamos libres para hacer lo que queramos. Es eso, pero no, dice, hemos sido libertados de la ley porque hemos muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en novedad de espíritu, dice el versículo 6 al final, en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Ahí está el choque de las dos cosas. Cuando lo que es la letra se toma en su sentido básico, muchos de estos mandamientos no son apropiados para la vida real del cristiano. Y esto es así porque la letra no ha sido dada para permanecer para siempre y no ha sido dada para procurar la salvación. Y como la obra de Dios es salvación, la obra de Dios principalmente es la reconciliación con el ser humano, pues eso no puede venir a través de un mandamiento que tiene su origen nada menos que en el principio del Génesis, cuando se nos dice a la primera pareja que el día que traspasen aquel mandamiento, de cierto morirán. La ley, pues, conduce a la muerte. Cuando queremos nosotros valernos de la ley para encontrar justificación, salvación, felicidad, etcétera, resulta que esa ley, esos mandamientos al final nos conducen a la muerte. ¿Por qué? Porque no los podemos cumplir. No podemos cumplirlos. ¿Y por qué no podemos cumplirlos? Porque nuestra naturaleza ya es incapaz de ello. Hemos perdido la perspectiva, el conocimiento, hemos perdido la fuerza del espíritu, todo eso lo hemos perdido. Y por lo tanto, cogiendo la ley en nuestra mano, es imposible que alcancemos la vida eterna y que podamos ser justificados directamente por Dios. Y es por eso que dice que nosotros hemos muerto a lo que nos ataba. Dice que ya no existe esa unión con la ley, el único camino que los propios judíos y muchos cristianos de antes y de ahora, tomándose la ley algo así como
yo diría un camino sobre todo de santificación, porque claro, quien ha leído el Nuevo Testamento repite tantas veces que por la ley nadie será justificado, por las obras de la ley, pues un cristiano de hoy, un cristiano nominal, no se atreverá a decir lo contrario, o está escrito. Pero sin embargo la ley se convierte más tarde en una especie de camino de santificación. Camino de santificación. Muchos han tomado la ley como camino de santificación. Y repito que la ley es la revelación entera de Dios. Por eso hay muchas palabras, diversas palabras en la Biblia para referirse a la ley, no solamente la Torá, que es pues los libros dados a través de Moisés, y particularmente pues esos 5 libros que ordenan la vida del pueblo de Dios. Pero en donde quiera que aparecen decretos, estatutos, normas, mandamientos, etcétera, etcétera, todo eso configura la ley, todo eso es parte de la ley. La Biblia entera se puede considerar como, particularmente, claro, el Antiguo Testamento, la vieja ley, la letra vieja, de modo que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Vejez de letra. Ahí es donde, pues muchos, puede ser, que es como un barco que queda encallado en las arenas o en las rocas y ya no se puede mover de allí, porque si una persona, un cristiano, o en la antigüedad los primeros cristianos, que nosotros pensamos que eran perfectos, hablamos de la iglesia antigua como si fuera la iglesia perfecta, y muchos no se dan cuenta que los peores momentos de la iglesia fueron al principio, por la apostasía, por el intento de volver otra vez al judaísmo, por la mezcla no solamente del judaísmo, sino de otras filosofías de aquel tiempo. De manera que la iglesia antigua es un milagro que sobreviviera. Tal era la mezcla. Y vemos al apóstol Pablo gemir, entristecido, llorar, viendo que las iglesias no cumplen el papel de ser luz del mundo y sal de la tierra. Eso estaba ocurriendo ya en el primer siglo. Ciertamente que no todas, claro que no. Hay iglesias a las que se alaba, en donde la comunión era buena, etcétera, pero hay otras iglesias que eran un escándalo y un tropezadero para muchos. Y mucho de ello venía de la idea de la ley. Y por eso habían tantos cristianos que se marcharon al bando del judaísmo, al bando de los judaizantes. Y la lucha que tiene el apóstol Pablo en esta carta, Romanos, y la carta a los Gálatas, es una lucha tremenda para desmontar el error de que a través de la ley se puede realmente uno alcanzar su salvación. Dice en el capítulo 20, no, en la carta a los Gálatas, me refiero, en el capítulo 4, y en el versículos 21. Entonces, ¿la ley está en contra de las promesas? De ninguna manera, porque si hubiera sido dada una ley que puede dar vida,
justicia, o sea, la rectitud sería verdaderamente por la ley. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa de la fe en Jesucristo, el Mesías, fuera dada a los que creen. Que es simplemente que la función de la ley no es la de dar vida al que está muerto en su ignorancia, en su indiferencia, en su falta de comunicación o comunión con Dios. Y así que no nos extrañe que el apóstol tenga palabras tan duras, por ejemplo, en la carta a los Gálatas, que si algún día podemos también estudiarla como complemento de la carta a los Romanos, porque la realidad es esta. La ley es buena, sus mandamientos son buenos. Por eso pregunta en el versículo 7, ¿la ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo en realidad no conocí el pecado sino por medio de la ley. La ley no es pecado. Lo que pasa es que para nosotros la ley es una vía por la que llegamos a conocer el pecado. Y, por ejemplo, pues claro, simplemente yo no sabría lo que es la codicia como pecado. La codicia es un pecado. Un pecado que indudablemente tiene una trascendencia enorme en el mundo y en la vida de los demás, porque la persona codiciosa es la que acapara por encima de todo sin importarle la situación de los demás. Y la codicia es pecado, pero ¿cómo puedo saber que es pecado? Porque la ley dice no codiciarás. Y porque la ley dice no codiciarás, por eso se convierte en pecado. Si no lo dijera, no sería pecado. Siempre es así con los delitos y con todo. Lo que no está escrito como delito, como pecado, no puede ser pecado. Porque Dios no pedirá nunca cuentas de transgredirlo o no, porque Él no habría querido que eso fuera pecado. Pero en el caso que digo aquí, incluso el codiciar, fijaos que es una actitud incluso espiritual interna, no es un acto, aunque la codicia te lleva a hacer actos que también están tipificados en las Escrituras como pecado. Pues, por ejemplo, al engaño, a la violencia para apoderarse de otros bienes, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este es el momento en que el apóstol está diciéndonos cómo hemos de tomar la ley. La ley es la que nos lleva al Evangelio. Porque la ley es un camino cerrado. Es un camino cerrado, no tiene salida. Por ahí no podemos llegar al reino de los cielos. Entonces lo que la ley hace es despertar nuestra conciencia, hablarnos de nuestra situación en relación con Dios, hacernos ver que el pecado es una realidad porque es una forma de transgresión de una ley, y de esa manera nos hace buscar. La ley nos llevaría al Evangelio y nos llevaría a la salvación. Así que el apóstol habla incluso de su propia experiencia. En el versículo 9, así que en un tiempo yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida resultó ser para muerte. Fijaos cómo él habla de toda su experiencia misma, él habla en primera persona.
aunque está aplicado a todos. El mandamiento que era para vida originalmente, los mandamientos de la ley de Dios son vida, pero debido a nuestro estado, a nuestra condición, a nuestra propia rebeldía o ignorancia, ese mandamiento resulta que es para muerte. ¿Por qué? Pues porque también hay personas que quieren justificarse delante de Dios precisamente por sus propias obras de cumplimiento de la ley, de que hacen las cosas de acuerdo a esa ley. Así que él llega a una conclusión en el versículo 12, en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esa es la conclusión a la que está diciendo ahora la ley. Él no está atacando el carácter de la ley. Dice, la ley es todo esto, porque es la ley de Dios. Y la pregunta es, entonces, ¿lo bueno llegó a ser muerte para mí? Tampoco es eso, dice. No, de ninguna manera, al contrario. El pecado, o sea, lo que hay dentro de nosotros, la corrupción de nuestra naturaleza, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte espiritual, porque la transgresión de la ley es muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Fijaos qué trampa hay aquí, en el sentido de que lo que es bueno se convierte en un instrumento que nos lleva a la muerte, en un medio de muerte. Entonces lo bueno llegó a ser muerte para mí. No, lo bueno no puede ser muerte, pero lo bueno no. Lo que ocurre es que a través del pecado, para mostrarse pecado, para mostrar toda su malignidad, produce en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Qué cosa más fantástica, qué cosa más diabólica, que tomando un elemento bueno lo convierte en mortal para nosotros, cuando siempre es bueno. La ley es buena y por eso no hay ninguna contradicción en la Biblia cuando se exalta la ley, etc. Y sin embargo en otros lugares ya rápidamente el apóstol vendrá a advertirnos, cuidado, que todos los que intentan justificarse por medio de la ley están muertos. No pueden ser. La ley, que es buena, hay una cosa que no puede hacer, y es convertirnos a nosotros de nuestros pecados y llevarnos en triunfo hasta el reino de los cielos. El cumplimiento de la ley, ninguna persona, ninguna carne, dice la Biblia, ninguna carne será salva, será justificada. Nada, por ese camino no es nada. Pero lo diabólico es que se haya tomado la ley para precisamente darnos a nosotros la gran vergüenza de que, teniendo una ley buena, sin embargo, nos ha llevado, o hemos sido llevados al campo de la muerte y de la condenación. Y por eso dice que es la manera en que el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Es como
una intensificación del mal, cuando se logra el mal a través del bien. Ahí está. Y podríamos poner ejemplos sencillos. Por ejemplo, la hipocresía. La hipocresía es una manifestación del mal, pero con la careta del bien. Cuando una persona se pone la careta del bien, pero obra el mal. Y aparentemente, pues, y por eso duele tanto el ser tratado con hipocresía, duele tanto porque quien aparentemente es buena persona, resulta que detrás está obrando y actuando como el mal. Pues esto es lo que ha pasado. La ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Y esto es la consecuencia de que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. ¿Veis? Sí está. Hay aquí una cosa muy difícil de entender y de explicar, en el sentido que es increíble, casi increíble, que teniendo el bien de nuestra parte tan cercano a nosotros, resulta que produce o se convierte en el mal por la manipulación que sufre. La ley de Dios es manipulada, como lo vemos en el judaísmo, porque si habéis conocido o os habéis relacionado con creyentes del judaísmo, pues os daréis cuenta enseguida de que su manera de entender la ley es una manera que conduce, pues, a la hipocresía y conduce al pecado, naturalmente, con la apariencia de bueno, porque es una forma de cumplir la ley, según ellos, muy estrictos además. Jesús denunció eso, denunció a los fariseos, por eso exactamente, por toda esa apariencia del bien, por esa falsedad en la forma de dar sus limosnas, por ejemplo, en la falsedad sobre los ayunos, sobre cualquier sacrificio, sobre su pretensión de que estaban ayudando a los padres o no podían ayudar a los padres con sus bienes. Todo era un montaje alrededor de la ley, que es buena, pero con una interpretación que la llevaba al mal, les llevaba a ellos al mal. De manera que el apóstol es lo que, por eso se exclama con tantas preguntas aquí: ¿entonces lo bueno llegó a ser muerte para mí? Y dice, no, de ninguna manera. Al contrario, el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegara a ser sobremanera pecaminoso. Y ya como el grado supremo del pecado es que utilice el bien, utiliza la ley de Dios. Y el mundo en general es un mundo de falsedad y de hipocresía. Porque todo el mundo quiere dar una imagen buena. Y eso no es así. Esa imagen buena que queremos dar, pues habría que rebajarla en todos los casos, y desde luego hay casos extremos de la crueldad de los que poniendo cara de buenos
son capaces de cualquier desastre, de cualquier muerte, de cualquier robo, etcétera, etcétera, poniendo cara de bueno. En el fondo, esto es lo que el apóstol nos está diciendo aquí, hermanos. Así que, por lo tanto, que quede claro, el versículo 14, que ya prácticamente sería el último de este pasaje de hoy, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Otra vez diciendo, que no os confundáis, no estamos hablando contra la ley. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal. Ahí está. La ley es buena y yo tengo una naturaleza que no es buena. Me diréis, bueno, pero si yo soy cristiano, he nacido de nuevo, hay una verdadera conversión, una transformación en mi persona, entonces ya esto no. ¿Por qué dice el apóstol esto de que la ley es espiritual, pero yo, dice, yo, habiendo sido vendido a la esclavitud del pecado, soy carnal? Lo dice el apóstol Pablo, y no solo aquí, eso hay varias confesiones de él, o diríamos varios reconocimientos de que él, aunque es un verdadero cristiano, que es un hombre que ha sufrido, un hombre que ha trabajado, un hombre que ama al Señor, etc., cuando se compara con la ley, dice yo soy carnal. Es decir, mi naturaleza es carnal. Y ya sé que hay muchas teorías sobre las naturalezas y todo eso, pero la letra está muy clara aquí. Y ningún cristiano tendría que bajar la guardia diciendo yo que como soy cristiano, pues ya no puedo caer en el pecado. Pues eso es imposible. Es imposible. Y de ahí viene uno de los errores más dañinos en las iglesias, que es falsas doctrinas sobre la santificación, el perfeccionismo sobre todo, el perfeccionismo, y demasiada carga llevamos en nosotros para considerarnos perfectos, en absoluto. Y Dios quiere que pensemos en el efecto cuando nos comparamos con la ley de Dios, que es limpia, que es pura, que es totalmente maravillosa. La ley de Dios, como dice el Salmo 119. Bien, aquí quedamos. Algún día tenemos que hablar más de esto porque el texto abunda un poco más en esa cuestión, aunque ya pasaremos un poco más rápido, pero a mí me interesa mucho que meditemos sobre esta contradicción. Amamos la ley de Dios, pero el pecado está en nosotros de algún modo. ¿Es visible o no es visible ese pecado? ¿Se manifiesta haciendo daño o no? Puede ser solo del pensamiento y muchas cosas. Nos olvidamos de lo que es la soberbia y la mentira y el engaño y bueno, todas esas cosas nos solemos olvidar a veces, y todo eso es parte del pecado, de la ley, que la ley de Dios condena. Y bien, aquí terminamos, queridos hermanos, por hoy.